Muy buenos días. Les saludo con mucho afecto y cariño en este ya domingo 4 de junio del año 2023, en el que iniciamos ya la semana novena de tiempo ordinario. Recordemos que estamos ya en el tiempo ordinario, pero pues nos ha tocado vivir algunas fiestas y este domingo celebramos la fiesta de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Vamos a meditar las lecturas y al final, tratando de no hacerlo muy largo, pero al final meditar un poquito acerca de este misterio que es la Santísima Trinidad. En la primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 34, versículos 4 al 6 y del 8 al 9. La segunda lectura es de la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 11 al 13. Y el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. En la primera lectura nos presenta, dice, en aquellos días Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de la ley, como le había mandado el Señor. Hay que recordar el contexto de estas lecturas. El pueblo de Moisés ya había subido, ya había escrito las tablas de la ley, pero el pueblo de Israel, como Moisés se tardaba, le pidió a Josué que hiciera un arca, que hiciera un becerro de oro y que lo adoraran como a su Dios, que le dijeran: ese es el Dios que nos sacó de Egipto. Entonces Moisés quiebra las tablas de la ley en reproche por esta situación. Ahora sube de nuevo al monte. Subir al monte es ir al encuentro del Señor, y hoy literalmente Moisés sube a encontrarse con el Señor en el monte. Dios sabe a lo que va Moisés, obviamente. Dios conoce nuestras intenciones y nuestros corazones. Entonces Dios le dice unas palabras muy hermosas para darle confianza a Moisés de que hable. Se define de una manera muy hermosa porque le dice... yo soy el Señor Dios. Y luego fíjense, le dice 5 características que nunca se nos debe de olvidar que tiene nuestro Padre Dios. Dice: soy el Señor Dios compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. Eso es el Señor para nosotros. Es compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Y entonces Moisés toma confianza y le hace 2 peticiones muy especiales al Señor en ese momento. Le dice: dígnate a vivir con nosotros, a venir con nosotros. Y le dice: perdona nuestros pecados. ¿Por qué le dice: dígnate a venir ahora con nosotros? Porque Moisés sabe que el camino a la tierra prometida va a ser duro, que el camino va a ser difícil, que va a enfrentar retos, que va a enfrentar muchas dificultades, pero caminándolas de la mano del Señor toman otro sentido y toman otra fuerza para seguir adelante. Por eso le dice: dígnate, si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate a venir ahora con nosotros. Pero lo segundo que le pide también es importante, él le pide el perdón. ¿Por qué? Porque conoce la naturaleza pecadora de su pueblo y la naturaleza pecadora de nosotros, antes, hoy y después, porque después de ese evento que fue hace muchos años, hoy seguimos siendo igual de cabezones y hoy seguimos acudiendo al perdón de Dios. Moisés reconoce que hemos fallado y que seguiremos fallando. Por eso le dice, porque sabe que somos un pueblo de cabeza dura. Por eso le dice: aunque este pueblo sea de cabeza dura, perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa suya. Esto es muy hermoso, meditar todo lo que tiene de hermosura y de bello este pasaje, que nos hace ver a un Dios compasivo, a un Dios que siempre está caminando con nosotros. En la segunda lectura de la segunda carta a los Corintios, es el final de esta carta, es la conclusión de esta segunda carta, y hay 2 reflexiones que quiero hacer con ustedes. La primera, las recomendaciones que les hace Pablo a los Corintios y que nos los hace a nosotros también. Primero les dice: estén alegres. O sea, un cristiano es una persona alegre. Un cristiano no puede ser una persona amargada, no puede ser una persona deprimida, no puede ser una persona enojona. Ahora, ojo, estamos hablando de que un cristiano también vive momentos de angustia, también vive momentos de enojo, también vive momentos de tristeza, también vive momentos de desesperación, pero son momentos. Un cristiano, su característica debe ser estar alegre.
y vivir los momentos que correspondan, pero sobreponerse a eso, porque la alegría del cristiano no hay nada que la quite. Segundo, dice, trabajen por su perfección. Nosotros decimos, no, pues es que solamente Dios es perfecto. Sí, pero perfección en la Sagrada Escritura es también trabajar por la santidad. Y la santidad es luchar en contra del pecado. Es difícil, tenemos muchas tentaciones, pero por eso les dice la tercera cosa, anímense mutuamente, sean apoyo uno del otro. En lugar de estarse criticando, apóyense y ayúdense a levantarse. La cuarta es muy hermosa, dice, vivan la paz y armonía. Vivan la paz y la armonía. A eso es lo que estamos llamados. Tu matrimonio, tu familia debe ser un ambiente donde tus hijos conozcan la paz y armonía y que no sea un ambiente en el que vivan de pleito y la greña. Por eso dice, salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz. Ese es el saludo que tenemos que tener todos nosotros. Y lo segundo, voy a dejarlo al final, ojalá no se me olvide, lo voy a tener aquí presente porque vamos a ir directo al Evangelio. En el Evangelio, el Señor, también hay tres cosas que quisiera meditar ahora. El evangelista Juan nos quiere hacer ver primero la magnitud del amor de Dios, la magnitud de lo que es capaz de Dios hacer por nosotros, porque dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. O sea, ¿qué significa tanto? Cuando ustedes van a comprar algo y preguntan, una mujer, por ejemplo, va a la tienda y a comprar un vestido y pregunta, ¿cuánto cuesta este vestido? Y le dicen 5,000 pesos. Y la mujer dice, tanto. O sea, ese tanto es como que, oye, es exagerado ese precio, ¿no? O sea, ¿cuánto te tardas en llegar de aquí a Saltillo? No, pues me tardé 3 horas. Tanto. O sea, no puede ser. O sea, la palabra tanto nos hace ver como algo exagerado, como mucho. Por eso el amor de Dios es así. Pues es exagerado porque no es algo que nosotros merecemos. Tanto amó Dios al mundo. La segunda reflexión es que ese tanto se tiene que ver reflejado en obras. Tanto amó Dios al mundo. ¿Cómo demuestra que lo amó tanto? Que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca. O sea, tú no puedes decir que amas a Dios si no eres capaz de ofrecerle. Mire, yo en las exequias les digo, en las exequias la gente por naturaleza, pues obviamente están en el llanto, están en la tristeza y se rebelan a entregar a ese ser querido. Y si Dios nos entregó a su Hijo amado, ¿por qué no entregarle a nosotros, a mi padre, a mi hermano, a mi nieto, a las personas que han fallecido, entregárselas al Señor? Y a veces nos aferramos tanto a ellos que hasta las queremos tener en las cenizas en la casa. Pero esto lo tenemos que ver. Yo les he dicho otras veces cómo le demuestras tú a tu esposa el amor, cómo pues le demuestras tanto lo que la amas. Pues tiene que ser por sacrificios y sacrificios extremos. O sea, no es simplemente, bueno, en lugar de ver la tele te voy a acompañar al mandado. Puede ser un buen sacrificio porque acompañar al mandado, a la despensa, a la mujer, no es fácil. La mujer, uno cuando va al mandado vas y compra lo que buscas y ya. La mujer ve muchas cosas y la mujer quiere, y es bueno porque también nos hace convivir más tiempo con ella. Pero a lo que vamos es que el sacrificio que nosotros, la demostración que le tenemos que hacer a Dios y a nuestra esposa y a nuestros hijos y a los que nos rodean, debe de tener la magnitud del amor que Dios nos tuvo a nosotros. O sea, dar la vida no significa morir literal, sino dar la vida es hacer sacrificios importantes por esa persona que tanto amamos. Y la tercera persona dice que Dios quiere la salvación de todos. Eso es algo muy hermoso, porque para eso mandó a su Hijo. Dice, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. O sea, son dos cosas las que viene eso. Que no perezca en esta vida para que no quede en la muerte en la otra. Porque muchas personas caminan, son como muertos vivientes, porque cuando viven en el pecado, cuando ya están hundidos en la delincuencia, en la droga, cuando están hundidos en algo que los va destruyendo aquí, no los permite vivir esto. Por eso están muertos y por eso Jesús quiere que la vida plenitud, la vida eterna, la empecemos a vivir aquí. Que aquí tú seas feliz, que aquí, como les decía, sí puedes caer en el pecado, pero no puedes quedarte a vivir en el pecado. La vida eterna la estamos llamados a vivirla aquí. Por eso dice, el que cree no será condenado, porque el que no cree
y vive como una persona que no cree, vive haciendo lo que le dé la gana y pecando, ya está condenado por no creer, porque desde aquí está viviendo de una manera disoluta, de una manera que no es agradable a Dios. En cambio, en cambio el que no cree ya está condenado, pero el que cree, precisamente porque cree, pone en práctica los mandamientos. El que cree vive el amor con los seres queridos. El que cree vive la concordia, la paz, la cordialidad. Todo lo que sabemos que vamos a vivir en el cielo, el que cree en Dios lo empieza a vivir ahorita. Y fíjense cómo el final de la segunda lectura, les decía, ahorita se lo digo porque estamos en la fiesta de la Santísima, en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y la segunda carta a los Corintios termina con una invocación trinitaria. Es una de las pocas veces que viene directamente hablando de la Trinidad. Y es tan hermoso que la iglesia lo ha tomado para iniciar las misas. Es el saludo que viene en el misal romano para saludar al pueblo a iniciar la misa. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Este es un hermoso deseo que tiene Pablo para los Corintios y que yo tengo para ustedes. Son tres cosas que nos da cada uno de la Santísima Trinidad. La gracia que nos da el Señor Jesucristo, el amor que es con el que el Padre nos ha creado y nos da, y la comunión que el Espíritu Santo quiere que vivamos. Miren, es un misterio la Trinidad, y cuando hablamos de misterio, pues a veces hablamos de algo que da miedo, de algo desconocido, y ciertamente entender la Trinidad con la mente es muy difícil. Es muy conocida la anécdota que hablan de San Agustín, que ve a un niño que hace un hoyo y da vueltas al mar para echar el agua, y le dice a San Agustín: ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice: quiero poner toda el agua del mar en este hoyo. Y San Agustín le dice: eso es inútil, nunca lo vas a poder lograr. Y el niño le dice: es más fácil que yo meta todo el agua del mar en este hoyo, a que tú entiendas el misterio de la Trinidad. Y eso es así. Pero miren, ayer escuché una reflexión del padre Jesús, ay, perdón, pero se me va, es el padre que sale en Televisa, en algunas novelas, incluso sale casando a la gente. Por ahí, a ver si me acuerdo en el transcurso de la homilía. Él lo explica de una manera que me gustó. Él pone como ejemplo el foco. El foco, dice, tú tocas el foco apagado y pues está frío. Pero cuando enciendes el foco, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que pasa? Sale una luz. El foco sale una luz que sale de ahí. Y luego cuando tú tocas ese foco ya prendido, sientes el calor, está caliente. Son dos cualidades que salen del foco, pero la luz no es el foco. La luz es algo que sale del foco. El calor no es el foco, el calor es algo que sale del foco. Son tres cosas diferentes, pero están en ese mismo objeto. El foco, la luz y el calor. Y eso no es para entenderlo, porque eso nunca nos va a quedar claro el misterio de la Trinidad, pero de alguna manera ejemplifica, porque así como la luz y el calor no son el foco, pero salen del foco, cuando nosotros rezamos el credo, decimos: creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. O sea, sale el Espíritu Santo, es como ese calor que sale del Padre, como ese calor que sale del Hijo. Y el Hijo es esa luz que fue engendrado, que no fue creado, que salió del Padre. Entonces las dos cosas salen del Padre, pero las dos cosas son el Padre y a la vez son personas diferentes. Porque aquí estamos hablando de un objeto, del foco, pero en la realidad es Dios. Y Dios Padre, y Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo son personas diferentes. Por eso veíamos la semana pasada en Pentecostés que el Espíritu Santo no es una paloma, que el Espíritu Santo no es fuego, el Espíritu Santo no es viento. Esas son manifestaciones como se deja ver el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Y la Trinidad es una de las cosas que más invocamos todos los días, porque todos los días iniciamos haciendo la señal de la cruz, pero en primer lugar lo hacemos mal. Incluso lo vemos en los partidos de fútbol, en los deportes, cómo entran las personas y hacen esto, hasta lo hacen varias veces como que si fuera un ritual.
y nada más lo hacen. Y nosotros en nuestra vida iniciamos el día y a lo mejor no lo hacemos tan mal, pero simplemente lo hacemos como un rito. Y nosotros tenemos que hacerlo llevando la mano de la frente al estómago, al hombro izquierdo y al hombro derecho, pero diciendo, Señor, empiezo este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Empiezo esta actividad de la iglesia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Empiezo esta jornada de trabajo en el nombre. O sea, todas las cosas las tendríamos que empezar invocando la Trinidad, porque invocamos a las tres personas, a Dios en sus tres personas que siempre nos acompañan en cada momento de mi vida. Les agradezco mucho su confianza, sigan suscribiéndose, les agradezco a los que ya se suscribieron. Hoy le quiero mandar un saludo especial a Anacleto Rodríguez, que nos sigue desde Panamá y me ha puesto por ahí algunos comentarios. Muchas gracias, Anacleto, un saludo para ti y para toda tu familia, pero mi saludo para todos y la bendición para todos y mi deseo de que sean felices, porque es lo que Dios quiere, es para todos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios y que la Santísima Trinidad esté siempre a tu lado.